Bueno, cordial saludo. Vamos a comenzar a ver este tema, el tema muy importante que es el tema de las competencias. El tema de las competencias, influencia de la era de la información en la educación. Como ustedes saben, como estamos viendo desde el año pasado, en la actualidad nos encontramos en una era tecnológica llamada la era de la información. Ya vimos que en el mundo han existido tres eras tecnológicas. La primera fue la era agrícola, la segunda fue la era industrial y actualmente, en estos momentos, estamos en la era de la información. Entonces, la era de la información afecta muchos campos de la vida, ¿no? Uno de los campos de la vida más afectados es precisamente pues el sector de la educación. Entonces vamos a ver por qué es tan importante este tema. Primero que todo, ¿qué es una competencia? Una competencia es una habilidad o destreza para realizar alguna labor. Es un saber hacer en contexto. Es decir, si usted es hábil en algo, se puede decir que usted tiene la competencia en hacer algo. Por ejemplo, si usted tiene la habilidad para fabricar sillas, entonces usted tiene competencia en fabricar sillas. Si usted tiene la habilidad para hablar, entonces tiene competencia para hablar, ¿cierto? Eh, y así. ¿Por qué es tan importante este tema hoy? Porque hoy en día, gracias a la era de la información, ya no son tan importantes los títulos, es decir, los diplomas. Si usted está estudiando por un diploma, déjeme decirle, mi querido amigo, mi querida amiga, que no, que usted está equivocado. O sea, porque eso no le va a servir para nada. Cada vez las empresas, cada vez los lugares de trabajo valoran menos los diplomas y valoran cada vez más las personas que tienen alguna habilidad, ¿cierto? No es una coincidencia, por ejemplo, que en estos días haya salido esta noticia que estamos viendo ahí en pantalla. Elon Musk no exige un título universitario para trabajar en Tesla. Para aquellas personas que no saben quién es Elon Musk es en estos momentos, en el 2021, el hombre más rico del planeta, ¿cierto? Entonces él no exige, la empresa se llama Tesla, ¿no? Él tiene varias empresas, pero una de ellas es Tesla, que es la que produce carros autónomos, es decir, carros que se manejan solos. Entonces Elon Musk no exige esto, sino que exige que la persona tenga habilidades, que tenga conocimientos, ¿sí? Que sepa de verdad. Y no solamente él, ¿no? Prácticamente todas las empresas tecnológicas están detrás de esto, ¿no? En Google, Apple, IBM, ¿cierto? Y detrás de todas estas empresas tecnológicas pues están todas las empresas del mundo, ¿no? Las personas les exigen el título, pero más que el título les exigen es que les exigen es la habilidad. ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Cierto? Entonces por eso es muy importante tomarse la educación en serio. Porque si uno no se la toma en serio, pues entonces usted solamente va a acumular notas, ¿cierto? Yo siempre he dicho algo y es que uno puede engañar a todo el mundo, pero uno no puede engañarse a sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si usted todo el bachillerato y de pronto cuando usted está estudiando ya una universidad, todo el rato que está estudiando se la pasa haciendo trampas y se gana los 5, ¿no? Y de pronto dice, ay, engañé a todos los profesores. Pero cuando se gradúe y tenga que trabajar, ahí se va a dar cuenta, Dios mío, yo no sé nada, no sé qué voy a hacer. Entonces ahí es donde usted va a tener problemas. Por eso es muy importante que usted sea el dueño de su proceso educativo. Es decir, usted es el que tiene que decidir si quiere aprender o no. Porque el profesor, pues, podrá darte todas las clases, podrá enseñarte todo, pero al final, pues, usted es el que sabe o no sabe. Entonces, por eso es muy importante este tema de las competencias. Es muy importante que profundicemos en este tema. La palabra competencia viene pues de dos acepciones o dos significados de la palabra, que es competir y competer. ¿Qué significa competir? Pues competir es que usted tiene que luchar contra otras personas, ¿cierto? Digámoslo de una manera civilizada, ¿cierto? O incluso a veces hasta de una manera violenta para poder existir, ¿cierto? Por ejemplo, si usted quiere algo, pues va a tener que competir, ¿cierto? Inclusive hasta para cosas insignificantes, ¿no? Si usted quiere tener una novia o un novio, pues usted va a tener que luchar, ¿no? No es que usted se vaya a ir a agarrar del pelo o a pelear con otra persona, no, pero entonces usted va a mostrar que usted es la mejor opción que tiene la otra persona para elegirlo usted como novio o como novia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona se asea, ¿cierto? Se viste bonito, se arregla, esa persona ya está compitiendo, ¿cierto? Porque dígame, sinceramente ustedes tienen que elegir entre una persona que se baña y otra persona que no se baña.
¿cierto? Eso para un hecho insignificante, ¿no? Un ejemplo así un poco salido de tono, pero usted en cualquier cosa usted va a tener que competir, ¿cierto? Si usted quiere ingresar a una universidad, va a tener que competir. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, que es una universidad, digámoslo así, creada por el gobierno para la gente pobre. Hoy vemos que la Universidad de Antioquia está llena de puros muchachos ricos o hijos de familias, digámoslo así, pudientes. ¿Por qué? Porque la gente de los estratos bajos, uno, 2 y 3, tienen la pereza y no quieren estudiar. Entonces, ¿qué hacen? Los estudiantes de estratos socioeconómicos altos, pues sí aprovechan la oportunidad y estudian. Yo que estudié en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tengo la, la anécdota de contar que yo estudié con gente, al lado mío se sentaba gente que era rica, que vivía en Llano Grande, por allá, en el Poblado, en lugares, cierto, iban a estudiar a la Universidad de Antioquia. Ellos sí aprovechaban esa oportunidad, es decir, ellos sí luchaban. Y yo que tenía compañeros y amigos en mi barrio y que decía yo, vamos a estudiar a la Universidad de Antioquia, muchos dicen, no, qué pereza, que no sé qué. Entonces esa es una realidad, ¿no? Si usted quiere ir a un trabajo, va a tener que luchar con otras personas que también quieren el trabajo. Y así, ¿no? Siempre en todo, la lucha es una asistencia, ¿no? Perdón, la asistencia es una lucha, ¿no? Eh, Siempre tenemos que competir. Entonces ese es el significado de la palabra competencia en su acepción de, o en su significado de competir. Pero también tiene que ver con competir. ¿Qué significa competir? Lo que está relacionado con algo. Por ejemplo, un asunto que le compete a uno. ¿A qué me refiero? Cada oficio, cada ocupación, cada trabajo tiene sus asuntos que le competen. Por ejemplo, si yo soy bombero, supongamos que yo soy bombero, pues yo tengo que saber mucho de mangueras y de flujos de agua y cosas de esas, ¿no? Debo saber de todo lo que tiene que saber un bombero, ¿no? Si yo soy médico, pues yo tengo que saber sobre medicamentos, ¿cierto? Si yo soy carpintero, pues yo debo saber de diferentes clases de maderas o diferentes, ¿cierto? Y así, cada profesión pues necesita saber sus cosas, inclusive por ejemplo un futbolista. Ahí empezará, un futbolista es lo único que tiene que saber salir corriendo y meter un gol. No, un futbolista tiene que saber de calentamiento, tiene que saber de estiramientos, tiene que saber de tácticas de juego. Bueno, yo no sé todo lo que sabe un futbolista, ¿no? Cada, cada, cada profesión necesita unos asuntos que le competen. Entonces, competir ya sabemos qué significa y competir también ya sabemos qué significa. ¿Cuál es la razón por la cual este, este, este tema de las competencias es necesario que lo conozcan? Hay una razón. Bueno, hay varias razones. La primera razón es que el mundo se globalizó. Hoy el mundo está globalizado. ¿Qué significa eso? Que hoy prácticamente las fronteras de los países ya no existen. Vemos como aquí en todas partes está inundado de mercancías de otros países. Y esto hace que usted tenga que aprender a competir con estas personas de otros países. Ejemplo, una persona tiene un taller de confecciones, supongamos, ¿cierto? Y produce, no sé, produce blue jeans o camisas o lo que sea. Esa persona que produce camisas va a tener que competir contra otras personas que están en otras partes del mundo que están metiendo camisas aquí a Colombia. ¿Cierto? Usted va hoy a cualquier lugar donde vendan camisas y se va a dar cuenta que muchas de esas camisas son made in China o made in otro país, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que esas personas son capaces de poner aquí una pieza de vestimenta, ¿cierto? Una camisa, un blue jean, lo que sea, más barato de lo que usted es capaz de ponerlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas personas, si no aprenden a competir, se van a quebrar o ya están quebrándose, ¿cierto? Antiguamente Bello era, a nivel de Colombia, la capital de los textiles, Bello y Medellín, ¿cierto? Estaba Fabricato, Coltejer. ¿Qué significaba eso? Que habían muchas fábricas y muchas personas que se dedicaban a las confecciones, porque estaban estas fábricas importantes que producían telas. Pero ¿qué pasó? Desde 1990, o sea, ya hace bastante tiempito, 30 años atrás, a un presidente de Colombia se le ocurrió que habría que abrir las fronteras. ¿Qué significa abrir las fronteras? Que entran cosas y salen cosas. Es decir, aquí entran cosas de otros países. Y si usted no es capaz de producir cosas lo suficientemente baratas y bien hechas, ¿cierto? Significa que usted tiene que competir, hacer las cosas muy bien hechas para que salgan baratas y bien hechas. Entonces usted puede quebrarse. Es un ejemplo así sencillo, ¿no? De las telas. Pero por ejemplo, póngase a pensar
en la leche, ¿cierto? Por ejemplo, yo que trabajé en San Félix, allá pues la gente se dedica más que todo a criar vacas y a ordeñar vacas, ¿cierto? Entonces, y allá pues la leche se la recoge una empresa, ¿cierto? Creo que es Colanta, y ellos venden la leche, de eso viven. Pero ¿qué pasa? Hoy en día en Colombia existen unos tratados de comercio que permiten que entren leches de otros países, ¿cierto? Como Alquería y otras marcas por ahí de otros países. Entonces, ¿qué pasa? Entran leches de otros países más baratas. ¿Y qué pasa? Los campesinos que crían vacas aquí en Colombia se están quebrando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tienen que modernizarse para poder producir más barato y mejor. Entonces, eso es una de las razones por las cuales usted tiene que ser competitivo, ¿cierto? Porque el mundo ya hoy, todo el mundo, usted no está compitiendo hoy con la gente de su barrio, usted está compitiendo hoy laboralmente con la gente de otros países inclusive, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales este tema de las competencias se hizo tan importante de conocer. Otra razón, otra razón por la cual es importante este tema es el tema de que hay en estos momentos un nuevo concepto de educación, ¿cierto? Antiguamente una persona educada pues se sabía que era una persona educada, ¿cierto? Una persona que se vestía bien, que hablaba bien, ¿cierto? Que era obediente, que no era grosera, ¿cierto? Ay, este niño también, es como está bien educado, ¿cierto? Si un niño es muy obediente y habla bien, te dice, está muy bien educado este niño. Pero han aparecido pues algunas voces en el mundo, inclusive dentro de los mismos profesores, que han considerado que eso no es necesariamente un niño muy educado, ¿no? Que un niño puede ser de pronto no bien vestido, de pronto no hablar tan bien, pero que puede estar mejor educado, que ha desarrollado más su inteligencia que otro que simplemente se dedicó a saber obedecer y ya, ¿cierto? Es decir, ser obediente hoy no es tan importante, ¿cierto? Salvo pues en algunos casos, ¿no? Entonces han aparecido algunos personajes como estos dos, que yo se los recomiendo que los busquen. Taylor Gatto, ¿quién fue Taylor Gatto? ¿O quién es Taylor? Ah, no, él murió el año pasado, murió en diciembre del año pasado, o sea, hace poquito. Taylor Gatto era un profesor de Estados Unidos que durante 3 o 4 años seguidos se ganó un premio, allá en Estados Unidos dan un premio al mejor profesor de todos Estados Unidos. Entonces se ganó ese premio 1 año, 2 años, 3 años se lo ganó seguido. Cuando se terminó de ganar el tercer premio, él renunció a ser profesor, o sea, fue y firmó la renuncia. Y al otro día fue a un periódico y dijo que le publicaran una nota. En la nota que publicó, él explicó o dijo en la nota que salió en el periódico, decía, he renunciado a ser profesor, me niego a seguir haciéndole daño a los jóvenes. Los profesores solamente le hacemos daño a los jóvenes. Por favor, contrátenme en cualquier cosa menos en ser profesor. Imagínense, Taylor Gatto, el mejor profesor de Estados Unidos, dijo que estaba arrepentido de ser profesor porque lo único que había hecho era hacerle daño a los estudiantes. Él escribió un libro, él ha escrito varios libros, pero un libro muy importante que se hizo muy famoso fue Historia oculta del sistema educativo. Ese libro lo que hace ahí es decir que los colegios, e inclusive también las universidades, lo único que estaban haciendo era convertir a la gente en estúpida, ¿cierto? Que decía que una persona, un niño entraba a la primaria, muy lindo, muy tierno, muy preguntón, muy inquieto, convertido en un genio prácticamente, un niño es un genio, decía él. Y cuando sale del bachillerato, sale de la universidad, sale con un completo bobo, porque lo único que hace es obedecer órdenes y ser sumiso y ya. Entonces él decía que eso no es tan importante, o sea, que el sistema educativo actual lo que hace es dañar a la gente. Entonces, esta idea de Taylor Gatto, que no solamente Taylor Gatto, sino muchos más han debatido, es lo que hace parte del nuevo concepto de la educación. Es decir, hoy ser una persona educada no necesariamente necesita ser una persona que tiene buenas notas, que se viste bien, que habla bien, sino que es una persona que tiene unas competencias, que tiene una inteligencia, que es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces Taylor Gatto dice muchas cosas. Por ejemplo, dice que hoy un estudiante no piensa por sí mismo. ¿Por qué? Porque le da miedo que le pongan una nota mala, ¿cierto? Entonces decía, por ejemplo, él pone un ejemplo, él dice, un joven le dice, expresa tus propias palabras, y después dice, profe, estas palabras están bien, ¿cierto? Entonces él plantea muchas cosas. Yo les recomiendo que si quieren profundizarlo lo busquen. Se llama el libro, se llama Historia oculta del sistema educativo. Esta otra persona se llama Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson creo que también murió hace como 2 años. Inclusive era más joven que Taylor Gatto.
Sir Ken Robinson tiene unos videos en YouTube con caricaturas, muy interesantes, muy bonitos, muy divertidos inclusive. Y él incluso lo que dice es que el sistema educativo no enseña lo que realmente la gente necesita, ¿cierto? Lo que la gente necesita. Por ejemplo, dice, ¿por qué en un colegio no le enseñan, por ejemplo, a un joven o a alguien, le enseñan, por ejemplo, a motilar, ¿cierto? Por ejemplo, un curso de barbería o de peluquería. Es más necesario eso de pronto que saber algunas otras cosas, dice Sir Ken Robinson, ¿cierto? Sir Ken Robinson escribió un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama Buscando tu talento, algo así, no me acuerdo, es algo sobre los talentos. Y este libro, muy interesante, porque él le hace entrevista a muchas personas famosas, ¿cierto? A muchas personas famosas, a cantantes, a políticos, a bailarines, de todo. Le hace entrevista a mucha gente famosa. Y en la entrevista que le hace en su libro a estas personas famosas es preguntarles cómo eran estas personas famosas, talentosas, que ahorita pues, cómo eran estas personas en el colegio. Entonces se da cuenta de algo, y es que la mayoría de las personas famosas, talentosas, que sobresalen por el resto de los demás en el colegio, no eran buenos estudiantes, por lo general, ¿cierto? Por ejemplo, él entrevista a, a Paul McCartney. ¿Quién es Paul McCartney? Paul McCartney es un cantante del siglo XX que tenía un grupo, o era conformado un grupo que se llamaba los Beatles o los The Beatles. Este grupo es el grupo que más ha vendido discos de toda la historia. O sea, ningún cantante de toda la historia, ningún grupo de música ha vendido tantos discos como los Beatles, ¿cierto? O sea, le ganan a Bad Bunny o a Maluma o todos esos que hay ahora, ¿no? O sea, vendían demasiados discos. Los Beatles, los pueden buscar, son un grupo pues del rock and roll. A mí me gusta mucho, de pronto ustedes no, pero eh, él hace la entrevista a Paul McCartney, le pregunta, Paul McCartney, ¿tú cómo eras en el colegio? No, él decía, yo era muy mal estudiante, decía Paul McCartney. Entonces le pregunto, ¿en tu colegio existía la clase de música? Y decía, sí, en mi colegio, ustedes saben, esos colegios de Europa, de Inglaterra, existía la clase de música. Y en la clase de música, ¿qué quedaban o qué? ¿O quiénes eran tus compañeros? ¿No? ¿Qué? Dice, no, en mi colegio, pues yo estudiaba con mi compañero, era George Harrison. George Harrison es otro de los Beatles, ¿cierto? Es otro de los integrantes de los Beatles. Los Beatles eran 4. Entonces, Ken Robinson dice, esto es increíble. El profesor de música de Paul McCartney tenía en su salón a la mitad de los Beatles, es decir, tenía la mitad del grupo de los Beatles. Y los Beatles es el grupo que más ha vendido música del mundo. Y ese profesor de música no fue capaz de descubrir a esos dos muchachos. Si los hubiera descubierto, pues él se hubiera convertido en su representante y ese señor, el profesor de música de estos dos muchachos, estarían forrados de dinero. Entonces, tiene unos videos de caricaturas muy buenos, los pueden buscar, muy interesantes también. Entonces ya van dos razones por las cuales el tema de las competencias es bien importante. El tema del que el mundo se globalizó y el tema de que hay un nuevo concepto de educación. También existe en estos momentos un concepto nuevo de inteligencia, ¿cierto? Antiguamente se consideraba que una persona inteligente era una persona que sabía mucho matemáticas, ¿cierto? Alguien sabe mucho de matemáticas, esa persona es muy inteligente. Pero gracias a un señor que se llama Howard Gardner, hoy se sabe que esto no es así del todo. ¿A qué me refiero del todo? Sí, él dice, la inteligencia matemática o la inteligencia lógico-matemática es una inteligencia que es muy importante, pero no es la única. Es decir, si usted, por ejemplo, toda la vida se ha sentido bruto, usted puede decir, bueno, yo no soy bueno en matemática, pero puedo ser bueno en otras cosas, ¿cierto? Entonces usted puede ser inteligente en otras cosas. Inteligencia lingüística, ¿cuál es esa? Es la inteligencia que tiene que ver con todo lo de la lengua, ¿no? Una persona que sabe hablar muy bien, una persona que escribe bien, ¿cierto? ¿Cuántas personas hoy son escritores, ¿no? Que viven de escribir en periódicos, ¿cierto? Y puede que no sean buenos en matemáticas, pero son buenos escribiendo, escriben libros o escriben artículos de prensa, ¿cierto? Entonces es muy importante que usted se ayude a descubrir
cuáles son las inteligencias suyas, ¿cierto? ¿Cuál es la inteligencia espacial? ¿Cierto? La inteligencia de dominar en los espacios, ¿cierto? Yo diría que, por ejemplo, los arquitectos deben tener esa inteligencia o conocen esa inteligencia. Incluso, por ejemplo, las personas, los futbolistas, ¿cierto? A mí me dijo una vez un entrenador de fútbol que yo conocí que decía que un jugador de fútbol no era tanto que supiera correr o que supiera chutar duro, sino que era un jugador que es muy importante que se sepa ubicar en el espacio. Es decir, si está corriendo en la cancha, sepa quién hay adelante, quién hay atrás, ¿cierto? Esa es la inteligencia espacial, la inteligencia que lo hace pensar uno en términos de espacios. Inteligencia musical, ¿cierto? Alguien sabe cantar, tocar un instrumento, ¿cierto? Tiene mucho que ver con esto. ¿Cuál es la competencia corporal senestésica? Senestésica quiere decir del movimiento, ¿cierto? Un bailarín, por ejemplo, un bailarín profesional, ¿cierto? Tiene una inteligencia corporal senestésica bastante desarrollada, sabe bailar muy bien. No solamente los bailarines, los deportistas, todas las personas que tengan que ver con el cuerpo, ¿cierto? Inteligencia interpersonal. ¿Cuál es esa inteligencia? Esa es la inteligencia que tiene que ver con el desarrollo o con las relaciones con otras personas. Yo puedo de pronto no ser muy bueno en matemáticas, ni muy bueno hablando, pero o no muy bueno en música, pero sé tratar a las personas, soy capaz de hacer alianzas con las personas. Eso puede ser mucho más importante que de pronto saber otras materias, ¿cierto? Por ejemplo, yo conocí a una muchacha llamada Camila. Camila fue una estudiante mía, ella no fue muy buena estudiante, pero era muy buena persona. Me acuerdo que en el colegio siempre era la que organizaba las fiestas y todo el mundo le copiaba, ¿cierto? Ella recogía la plata y todo. Y yo me acuerdo que después esta muchacha, yo la conocí, me di cuenta que ella montó un almacén, ¿cierto? Montó un almacén de ropa y como todo el mundo pues le cae bien y todo eso, entonces todo el mundo va y le compra y, ¿cierto? Y tiene buenos trabajadores, todo. Entonces, esa inteligencia es muy importante desarrollarla. La inteligencia intrapersonal, es decir, hacia adentro, usted mismo, usted con usted mismo, ¿cierto? ¿Cómo usted se siente usted mismo? A veces esto también es muy importante y puede que sea hasta más importante que la matemática. Hace años yo conocí a una muchacha llamada Karen. Karen era una niña que era muy buena en matemáticas y muy buena en todas las materias, pero a esa niña le pasaba alguna cosa, quedaba deprimida 3 días en la cama llorando. Entonces esa persona no tiene inteligencia intrapersonal. ¿Por qué? Porque no domina otra inteligencia que se llama la inteligencia emocional, ¿cierto? No domina hacia adentro su personalidad y tampoco domina sus emociones. Entonces es muy importante este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de inteligencia. Otra inteligencia naturalista, ¿cierto? La inteligencia naturalista. Esas personas que, por ejemplo, yo he visto niños que se van para una manga y entonces empiezan a mirar los insectos, los conocen los nombres de las plantas, ¿cierto? Esas personas es un tipo de inteligencia. Inteligencia creativa. ¿Cuál es la inteligencia creativa? Pues la que tiene que ver con todo lo de la creatividad, un dibujante, un pintor, ¿cierto? Alguien que sea capaz de crear una cosa nueva, no solamente un dibujante, un pintor, por ejemplo, una empresa que ofrezca algo diferente a lo de todo el mundo, ¿cierto? Usted necesita ser creativo para eso. Y la inteligencia colaborativa, también es muy importante, saber colaborar con otras personas. Si usted es capaz de colaborar con otras personas, entonces usted de nada le sirve la matemática, ni nada le sirve la música, ni nada de todo lo otro, porque no es capaz de colaborar con las otras personas. En este mundo tenemos que aprender a vivir colaborando, ¿no? Hay veces que hay personas que ni siquiera con su propia familia son capaces de colaborar. Entonces para esa persona es muy difícil la vida, ¿no? Porque no se lleva ni con la mujer, ni con el hermano, ni con la amiga. Entonces cree el que se la sabe todas, entonces nunca colabora con los demás. Y eso entonces es muy malo. Entonces estas son las razones por las cuales se hizo tan importante este tema de las competencias. ¿Cuáles son las razones? El mundo se globalizó, hay un nuevo concepto de educación y hay un nuevo concepto de inteligencia. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las competencias. Ya supimos qué son las competencias. Recordemos que competencia es una habilidad necesaria o una destreza para hacer alguna cosa, ¿cierto? Eso es un saber hacer en contexto. Eso es una competencia. Ahora bien, existen 3 tipos de competencias. Pongan mucha atención porque una de esas no van a aparecer en pantalla, sino que simplemente la voy a mencionar. ¿Cuáles son los 3 tipos de competencias? El primer tipo de competencia se llama competencias básicas transversales, también se les conocen como CBT. Las competencias básicas transversales
son las competencias que todo el mundo necesita desarrollar. Es decir, independientemente de lo que usted vaya a hacer en la vida, usted necesita saber desarrollar esto. Si usted quiere ser un ser humano con cierta autonomía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas competencias? Competencias, la primera, competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital, ¿cierto? Hoy todo el mundo tiene que saber mandar un mensaje por WhatsApp, por ejemplo. Saber hablar de manera tal que todo el mundo lo entienda, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante que usted, por ejemplo, no use palabras de pronto que sean de cierta realidad, ¿no? Lo que llamamos hablado parcero, ¿no? Eso no se debe usar en todas partes, ¿no? Eso de pronto con sus amigos, ahí en la esquina, ¿cierto? Pero cuando usted necesite, por ejemplo, ir a una empresa, usted no debe hablar así. Porque si usted habla así, entonces de pronto no se va a hacer entender, ¿cierto? La competencia para aprender a aprender y para pensar. ¿Qué significa competencia para aprender a aprender? Usted tiene que ser capaz de aprender cualquier cosa sin necesidad de un profesor hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy ya descubrimos que los profesores no se las saben todas. El que crea que un profesor se sabe todas está equivocado. Y el profesor que se crea eso también. Entonces usted tiene que ser capaz de aprender algo, ¿cierto? Que yo no entiendo este tema, entonces voy a buscar en internet, ¿cierto? Y eso lo necesita todo el mundo lo necesita, ¿cierto? Por ejemplo, yo hace poquito hace ya algunos años conocí a un señor que era un plomero y necesitaba hacer un trabajo. Y él me contó que él no sabía hacer ese trabajo. Él sabía plomería, pero un trabajo específicamente no sabía hacerlo. ¿Qué hizo él? Se puso a buscar en internet cómo hacer el trabajo. Buscó el y lo hizo. Entonces hoy necesita todo el mundo aprender a hacer cosas, ¿cierto? Aprender a pensar y aprender a aprender. Usted tiene que aprender a aprender, es decir, aprender a ser capaz de entender cualquier cosa, ¿cierto? Y hoy no hay ninguna excusa, porque hoy hay muchos recursos, tantos cursos de muchas cosas en todas partes, ¿cierto? Otra competencia que todo el mundo necesita saber es la competencia para convivir. Es decir, yo soy capaz de llevármela bien con los otros sin necesidad de pelear. Esto pues no hay que explicarlo mucho. Ya se sabe qué significa eso. Imagínese una persona que sea bien inteligente, pero que sea bien prepotente, que no se le pueda hablar. Esa persona, pues por mucha inteligencia que tenga, en ninguna empresa le van a dar un trabajo y todo el mundo lo va a empezar a aislar. Eso es muy importante, sabérsela llevar con todo el mundo. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor. Hoy es muy importante que usted sea emprendedor, es decir, tratar de buscar una forma de crear una empresa. Una empresa, recuerde que es cualquier actividad económica, ¿cierto? Que usted vende empanadas, eso es una empresa, ¿cierto? Ahora bien, está bien vender empanadas en una esquinita, en una ollita, ¿cierto? A vender empanadas en gran cantidad, como por ejemplo usted va hoy a un almacén cualquiera, un D1, y ahí le venden bandejas de empanadas precocinadas, ¿cierto? Y eso me imagino que es una empresa gigante la que hace eso. Y la competencia para aprender a ser, es decir, usted ser genuino. Usted no puede ser una persona que es una cosa y que es otra, no, usted es aprender a ser, usted ser una persona, aprender a situarse donde es, como es, ¿cierto? Sin necesidad de irse para otro lado. Muchas personas hoy en día se pierden en el mundo porque no saben, no aprendieron a ser, ¿cierto? Le ofrecieron vicio en una fiesta e inmediatamente lo consumió. ¿Por qué? Porque de pronto me da miedo o me da pena que me digan que yo soy muy bobo, entonces por eso no lo rechazo, ¿cierto? Y así se pierden muchas oportunidades, se pierden muchas cosas porque usted no aprendió a hacer. Entonces estas competencias se llaman competencias básicas transversales. Estas competencias todo el mundo las tiene que desarrollar en la actualidad, ¿cierto? Independientemente de lo que usted quiera hacer, ¿cierto? Que yo quiero ser un futbolista tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a pensar y aprender a aprender, tiene que aprender a convivir, tiene que aprender a tener espíritu emprendedor, ¿cierto? No puedes quedarse esperando a que le den todo, sino que, por ejemplo, yo he visto que muchos futbolistas hoy son empresarios, ¿cierto? Y aprender a ser genuino, ¿cierto? Que, por ejemplo, un futbolista lo invitan a tomar trago, no puede hacerlo, ¿por qué? Porque tiene que ir a entrenar. Y así, ¿cierto? Entonces, estas competencias todo el mundo las tiene que desarrollar, cualquier persona. Ahora existen unas competencias básicas disciplinares. Estas competencias son para aquellas personas que de pronto quieren lograr un estudio, pues digámoslo así, ¿cierto? Hacer a altos grados de estudio, ¿cierto? Ingresar a la universidad y prepararse, pues digámoslo, mucho mejor, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas competencias? Esta es la competencia
en comunicación lingüística y literaria. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la competencia que nos permite a nosotros entender cualquier tipo de texto, ¿cierto? Si a mí me mandan, por ejemplo, un texto de ciencia, entonces yo lo puedo entender porque entiendo bastante de comunicación lingüística y literaria. Un texto de matemática lo puedo entender. Un texto de astronomía, un texto de religión antigua, ¿cierto? Uno debería leer solamente por eso, como para retar. Yo soy capaz de entender este libro, ¿no? Entonces así es muy importante que uno tenga esa competencia matemática, ¿cierto? Todo el mundo, si quiere estudiar cualquier carrera, ¿cierto? Necesita un poquito de matemática. Alguien pensará, uy, no, yo quiero estudiar una carrera que no tenga nada de matemática. Eso no existe, muchachos. Todas las carreras necesitan un poquito de matemáticas. Por ejemplo, yo estudié por varias cosas, pero una de las cosas que estudié fue artes plásticas, ¿cierto? Y en artes plásticas usted pensará, eso es solamente dibujar, pintar. No, allá también lo ponen a hacer cálculos matemáticos. Por ejemplo, cuando me metí a un curso que se llamaba escultura con metales, que era hacer estatuas con hierro y con diferentes metales. Lo primero que le enseñan a uno allá es cómo hacer un cálculo matemático para saber cuánto metal necesita una estatua o necesita una figura cualquiera que uno quiera hacer, ¿cierto? Entonces es con unos cálculos matemáticos y es necesario saber, ¿no? O sea, es decir, todas las carreras necesitan un poquito de matemática. Hay unas pues más que otras, ¿cierto? Competencia científica, ¿cierto? Una persona científica, pues una persona que tiene competencia científica es una persona que entiende un poquito de ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, que, que sea capaz de entender cuando una cosa es real o no, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita con el coronavirus y con todas estas teorías que aparecen en internet, dicen muchas bobadas, que si una persona tiene competencia científica se da cuenta inmediatamente que es falso, ¿no? Por ejemplo, que decían que a la gente la estaban sacando el líquido de las rodillas que para hacer funcionar las antenas 5G. Pues hay unas bobadas pues que uno dice, esto no resiste ninguna argumentación científica, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, conocer de ciencia, porque la ciencia es la que nos permite a nosotros entender qué cosa es real y qué cosa no es real, ¿cierto? Competencia tecnológica, hombre, pues ya sabemos de qué se trata eso, ¿cierto? La competencia en el manejo de todo tipo de programas, ¿no? Por lo menos los necesarios para una carrera o para alguna, ¿cierto? Hombre, si yo soy artista, por ejemplo, yo necesito como competencia tecnológica manejar, por ejemplo, programas de edición de imagen como Photoshop y cosas así. Si yo, por ejemplo, soy un administrador de empresas o una persona que tenga relación con todo el mundo de las empresas, pues yo tengo que saber manejar Excel, ¿cierto? Tengo que saber manejar Word y así todo diferente. Competencia social y cívica. Otra competencia que usted tiene que desarrollar si usted quiere ser parte de pronto de una empresa o entrar a la universidad y cosas así, ¿cierto? Porque ¿qué significa esta competencia social? Primero, llevarme bien con los demás, saber aceptar las normas, ¿cierto? Por ejemplo, mire que usted entra al SENA, en el SENA le exigen a usted un uniforme impresionante, ¿cierto? Le exigen llevar un uniforme. Por ejemplo, en muchas carreras yo he visto que tienen eso. Y competencia social y cívica, hombre, que sea capaz de cumplir las normas cívicas de allá, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, donde le exigen a usted incluso hasta cantar un himno de la empresa, ¿cierto? Ay, que no lo cante, entonces, no, usted no está comprometido con la empresa, hasta luego, pues, ¿cierto? Entonces esas competencias son muy importantes desarrollarlas. Competencia artística. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver necesariamente con una persona que tenga que ver con el arte, o sea, que es que yo lo sé pintar, yo lo sé dibujar. Competencia artística significa, por ejemplo, que todo lo que usted haga tenga un toque artístico. Por ejemplo, si usted es cocinero, la forma como usted sirve el plato, pues eso tiene que ver con arte, porque está ordenado, se ve bonito, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, es carpintero, ¿cierto? La silla, pues tiene unos acabados que lo hacen, que además de la silla sirve para sentarse, pues también sirve para verla, porque es muy linda, ¿cierto? Que yo soy cualquier empleo, ¿cierto? Por ejemplo, que usted es contador, que usted es administrador de empresas, a usted le van a exigir un informe. La forma como usted presente el informe, pues eso tiene mucho que ver con lo artístico. Inclusive, por ejemplo, lo artístico tiene que ver mucho con la forma como usted se viste, ¿cierto? Si usted está bien vestido, ¿cierto? Está perfumado, ordenado, bonito, pues eso tiene mucho que ver, ¿no? Eso es lo artístico. Inclusive yo diría que
para cosas inclusive tan sencillas como una revueltería, una persona tiene que tener competencia artística. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo poner todas las frutas, todo el revuelto, o todo lo que se vende de una forma desorganizada. Yo he visto, por ejemplo, que en muchas revuelterías o muchos lugares donde venden frutas, ponen las naranjas en forma como una pirámide. No sé si han visto eso. E inclusive ponen las naranjas como en una forma degradada, es decir, por ejemplo, ponen las verdes abajo, va subiendo y en el último está la más amarillita, entonces se ve así muy bonito. Entonces una persona entra en una revueltería de esas y inmediatamente le da ganas de comprar. Luego existe la competencia motriz. ¿Qué es la competencia motriz? Hombre, yo aprender a moverme en este mundo, ¿cierto? Si una persona se cae mucho, pues no tiene competencia motriz. Si una persona llega tarde a todas partes, no tiene competencia motriz. Si yo causo accidentes en todas partes donde estoy, no tengo competencia motriz. Entonces eso significa la competencia de saberse mover. Entonces ya hemos visto dos temas o dos tipos de competencias, que son las competencias básicas transversales y las competencias básicas disciplinares. Existe un tercer tipo de competencia. Esa no va a aparecer en pantalla, se la voy a decir. Esa competencia se llama la competencia específica. ¿Qué son las competencias específicas? Las competencias que necesita cada trabajo para hacerse bien y que son solamente parte de ese trabajo. Lo voy a poner en ejemplo. Un policía. Un policía tiene que tener la competencia de saber manejar armas, ¿cierto? Policía, un soldado, ¿cierto? Es no sé, un vigilante, necesita esas competencias. Otros trabajos no necesitan eso. Por ejemplo, un profesor no necesita saber manejar armas, ¿cierto? Un médico no necesita saber manejar armas, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra profesión? Un bombero no necesita saber manejar armas. Cada profesión tiene sus competencias específicas que debe saberlas él porque son exclusivas de su profesión. Ejemplo, un médico. Un médico tiene que saber manejar un bisturí, tiene que saber cómo hacer un corte, ¿cierto? Eso lo tiene que saber un médico si es un cirujano, por ejemplo. Un profesor no necesita saber eso. Un policía no necesita saber eso. Un abogado no necesita saber eso. Cada profesión tiene sus propias sus propias competencias, ¿cierto? Dependiendo de la profesión, que solamente las maneja él y nadie más, ¿cierto? Bueno, hay algunas competencias que las comparten dos o tres profesiones, ¿cierto? Por ejemplo, un contador. Un contador tiene que saber mucho de leyes, ¿cierto? Porque dirá usted, ¿pero qué leyes? Porque cada ratico están cambiando las leyes de los impuestos, ¿cierto? Eso es lo que se llama el código tributario, ¿cierto? Pero de leyes también tiene que saber un abogado, ¿cierto? Entonces mire que dos profesiones comparten, ¿cierto? Dos tipos de competencia, ¿cierto? Entonces la actividad es la siguiente. Primero, ¿qué tipo de inteligencia tiene usted? Ya sabemos cuáles son los tipos de inteligencia. Ya los vimos acá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? Aquí están, ¿cierto? Entonces usted dice, puede tener uno o dos, ¿cierto? Las que usted considere que usted tiene. Y explique por qué cree usted que las tiene, ¿cierto? Porque ¿qué es una competencia? Eso está ahí arriba, lo pueden mirar. Muy sencillo, ¿no? Explique con sus propias palabras cada una de las competencias básicas. Con sus propias palabras, no de otras personas. ¿Cuáles son las competencias básicas? Entonces, las competencias básicas son dos. Competencias básicas transversales, que son todas estas de acá, y competencias básicas disciplinares, que son estas de acá. Entonces usted va, con sus propias palabras, va a decir que él va a explicar cada una de esas. Y el cuarto punto dice así: escriba 5 profesiones, ojalá profesiones que de pronto usted quisiera hacer, y explique cuáles serían sus competencias específicas, ¿cierto? Entonces yo coloco, por ejemplo, yo quiero ser bombero, pues bombero, entonces pongo primero, ¿qué competencia necesito? Entonces colocar la competencia que necesita saber el bombero. La otra competencia, pone las competencias que sean necesarias y explica por qué son necesarias para esa profesión. Luego otra profesión, por ejemplo coloco policía, entonces coloco las policías, así voy colocando las profesiones, ojalá que sean profesiones que usted de pronto quisiera llegar a hacer, para que de pronto la haga con más gusto. Bueno.
Hasta aquí va este video. Muchas gracias.